Hola a todos, bienvenidos a este curso de conocimiento de sí mismo. Hoy hablaremos de la conferencia número 9, que son las infradimensiones. Hablando como tal de las infradimensiones, existen las infradimensiones en la parte exterior que existen en el planeta Tierra y existen las infradimensiones en nuestro interior. Existen estas infradimensiones tal cual como nos las describe el maestro Dante Alighieri en la Divina Comedia, que no era una fantasía, era una realidad de tal cual como están distribuidas las diferentes infradimensiones en el infierno en sus 9 esferas. Y entonces nosotros vamos a explicar el día de hoy de qué se tratan las infradimensiones, pero más tomándolo desde el punto de vista interno. Ya para hablar de las infradimensiones en el mundo exterior, en el planeta Tierra, se va a hablar en una conferencia más adelante en la fase B. Pero, ¿qué es una infradimensión? Una infradimensión es una infradimensión inferior. Así como existen las supradimensiones, existen también las infradimensiones y estas también están compuestas, como decía, por 9 esferas. Estas se encuentran en nosotros mismos en el bajo vientre. Encontramos las puertas que conducen a las infradimensiones internas o en nuestros infiernos atómicos. Aquí se van apareciendo los defectos psicológicos uno por uno. Por ejemplo, aparece el defecto de la pereza, luego aparece el defecto de la gula, van apareciendo en el bajo vientre, van apareciendo. ¿Por qué aparecen ahí? Porque este es nuestro centro instintivo y aquí está relacionado el deseo. Y todo defecto psicológico nace con el deseo de fumar, el deseo de consumir drogas, el deseo de ver televisión, el deseo de estar ocioso. Todo defecto psicológico está relacionado con el centro instintivo, que está relacionado, como decía, con el deseo, con el nacimiento de todo deseo. Por eso se encuentran aquí en el bajo vientre. Bueno, sabemos que nuestra energía creadora sexual, que está compuesta por un 97%, se encuentra atrapada en los diferentes elementos psicológicos. El otro 3% está conciencia libre, que no es atrapable por los defectos psicológicos, pero este 97% de conciencia que es atrapable en los defectos psicológicos se encuentran allí en las infradimensiones. Por eso es importante que nosotros trabajemos en nosotros mismos, en nuestras infradimensiones, eliminando los defectos en meditación y en el trabajo del diario vivir, pidiéndole a la Madre Divina que elimine determinados defectos psicológicos para poder liberar esa energía que está atrapada en ellos. Como decía, el mundo interior está repartido en 9 infradimensiones. Vamos a ver, esto tiene una forma de embudo, como nos lo mostraba Dante en la Divina Comedia, tenía esta forma de embudo, y aquí están distribuidos los diferentes defectos psicológicos. Encontramos del primero al noveno. El noveno es el más pesado, el más duro, el más doloroso, y a medida que se va bajando a la esfera, se va volviendo más pesadez, más materialidad, más dolor, más sufrimiento en las esferas de las infradimensiones. ¿Por qué pasa esto? O sea, el ego es importante que sepamos, como ya contamos en la anterior conferencia en la conferencia número 8, evolución, revolución y revolución, y hablábamos de que teníamos que trabajar en nosotros mismos para salir de esa rueda del samsara, porque si no, nosotros caíamos en el infierno, que es en la involución, perdón. ¿Por qué? Porque allí los defectos psicológicos que no eliminamos a voluntad se van a eliminar en las infradimensiones. Vamos a eliminarlas mecánicamente en el infierno. Estas, estos defectos psicológicos van a eliminarse mecánicamente con mucho dolor en estas infradimensiones. Entonces, por eso es importante que nos autorrealicemos, trabajemos en nosotros mismos para no tener que ir a las infradimensiones. Entonces, aquí es una eliminación dolorosa y mecánica, pero bueno, vamos a hablar ahora un poco de qué se trata cada una de estas infradimensiones. Hay que ver que estas infradimensiones que estamos hablando el día de hoy son un poco cuando estamos trabajando en nuestras infradimensiones internamente también, estamos hablando de la luna visible. Estamos hablando porque hay una cara oculta de la luna y hay una luna visible. Nos estamos trabajando con las infradimensiones de la luna
visible. Cuando el Cristo llega a nosotros mismos y nosotros encarnamos esa fuerza crística, ya estamos trabajando con las infradimensiones de la luna oculta, que son son los defectos psicológicos más pesados de nuestra psicología, y solo el Cristo puede venir a eliminar estos defectos psicológicos. Entonces, en un principio vamos a trabajar con la luna visible de los defectos psicológicos, que es como ver esa parte que se presentan diariamente en nosotros mismos, lo que vemos en nosotros mismos y analizamos, podemos encontrar la luna visible. Pero más adelante se van a presentar los defectos que son mucho más pesados en la psicología, que se encuentran en el planeta Tierra. Ellos tienen una pesadez muy fuerte, tienen una materialidad muy pesada que nosotros no podríamos soportar si ellos se presentaran en nosotros mismos, pero ya el Cristo, cuando viene y encarnamos esa fuerza crística, como les decía, este Cristo va a poder eliminar estos defectos psicológicos, es el único que lo puede eliminar, que tienen esta pesadez tan fuerte. Ya se trabajaría entonces en ese caso con la luna oculta, pero por el momento estamos trabajando, como decía, con la luna visible. Ahora entonces, bueno, vamos a hablar de la primera infradimensión. La primera infradimensión es la esfera de la luna. La esfera en esta infradimensión se encuentra en el centro sexual. Esta infradimensión, que es la esfera de la luna, está relacionada con todos los perezosos y con los que no se han bautizado. Ya voy a referirme a qué es no estar bautizado. Y están relacionados con la luna y en el centro sexual. En este centro encontramos el átomo del anticristo, que es nuestro enemigo secreto. ¿Por qué encontramos aquí el átomo del anticristo? Porque la pereza en nosotros mismos es lo que no nos deja trabajar en nada en la obra del ser. Cuando nosotros tenemos pereza, que es el átomo que se nos activa, cuando nosotros empezamos a trabajar en estos estudios, es lo primero que se nos despierta. No tenemos ánimo para hacer meditaciones, no tenemos ánimo para hacer la práctica sexual, no tenemos ánimo para hacer traslado de fondos, no tenemos esa fuerza para hacer, por ejemplo, un danza de los derviches y diferentes prácticas que tenemos que hacer en el despertar de la conciencia. Entonces, la pereza es lo que se nos presenta en primera medida, y acá encontramos en este defecto, en esta infradimensión, eh, todo lo que se nos impide para autorrealizarnos en la obra del ser. Entonces encontramos defectos que son, por ejemplo, fracasados, defectos que son perezosos, defectos derrotistas, el yo dormilón, el yo aplazador. Todos estos defectos psicológicos y detalles se nos presentan en esta infradimensión y no nos dejan de trabajar en el despertar de la conciencia, porque como les decía, tenemos más pereza de estar haciendo las cosas del ser, pero por ejemplo tiene su otro polo, su otra polaridad, porque cada efecto psicológico tiene dos polaridades, y la otra polaridad es hacer las cosas que no son de la conciencia. Por ejemplo, el ánimo de ir a tomar con mis amigos, por ejemplo, estoy en la casa, llego cansada y tendría que hacer una meditación reflexiva, pero prefiero que me llame por ejemplo, recibo una llamada y prefiero salir con mis amigos a tomar algo, eso, pero no hago las cosas del despertar de la conciencia. Entonces la pereza tiene sus dos polaridades, las cosas para el hacer que no son de la conciencia y el lado perezoso de las cosas de no querer hacer nada. Entonces, ¿cómo se puede vencer este defecto psicológico? Pues haciendo. Es la única forma. Madre mía, elimíname esta pereza, estas ganas de no levantarme, estas ganas de dormir, todos esos detalles del sueño, todos esos detalles de la pereza, del ocio, eliminarlos para poder hacer para el despertar de la conciencia. Entonces, bueno, encontramos aquí que es el bautizado, que es ser bautizado. Entonces, ser bautizado es subir las energías desde el coxis hasta el entrecejo, crear nuestros cuerpos, nuestro primer cuerpo solar, que es regenerar nuestro cuerpo físico y regenerar el cuerpo vital para poder decir que estamos bautizados. Pero como nosotros nos dejamos llevar por este defecto de la pereza, muchas veces tenemos hasta ni siquiera ganas de hacer el suprasexo con nuestra pareja. Entonces nos dejamos llevar por la pereza. Entonces no realizamos realmente ese trabajo que deberíamos hacer nosotros diariamente. Entonces acá encontramos por eso los no bautizados, los que no han despertado su kundalini y no han ascendido ni han creado sus cuerpos existenciales, ningún cuerpo existencial. Acá encontramos entonces, por lo tal, los que no son no bautizados. Entonces, como les decía, para poder lograr este bautizo,
y poder superar esta infradimensión hay que practicarla, se lograrla con la práctica sexual y con la muerte psicológica diariamente. Bueno, ya hablando de la segunda infradimensión, encontramos la infradimensión de la esfera de Mercurio. Esta infradimensión de la esfera de Mercurio se encuentra en el centro instintivo, está relacionada con nuestras aguas y con el instinto. Aquí se encuentran todos los fornicarios y que no hacen otra cosa que derramar la simiente, es decir, derramar la energía creadora sexual. Entonces acá encontramos todo lo que son la fornicación como tal. Nosotros somos unos fornicarios porque no trabajamos con nuestra energía sexual, estamos totalmente, por ejemplo, llevados en cuanto cuando tenemos relaciones sexuales a descargar esa energía sexual y no conservarla. Entonces acá encontramos todos los fornicarios, todo ese tipo de fornicación, pero no solamente encontramos este tipo de fornicación, sino también encontramos una, esta es la tipo de fornicación como la que estoy hablando, de una fornicación física, por ejemplo, el descargar la energía sexual, por ejemplo, por medio de masturbación, por medio de llegar al orgasmo, pero también existe otra tipo de fornicación que es la fornicación psicológica, que es la lascivia. Entonces encontramos acá la lascivia, encontramos aquí la lascivia. Entonces, por ejemplo, todo tipo de pensamientos morbosos y todo ese tipo de cosas. Entonces, para nosotros también hay que pensar que nosotros fornicamos en los diferentes centros que tenemos nosotros durante todo el día. Entonces, para poder lograr la castidad hay que equilibrar los centros, hay que aprender a no derramar la energía creadora sexual, o sea, aprender lo que es el valor realmente de esta energía para no eliminarlo, controlar el deseo, porque como les decía, el deseo aquí es el deseo de fornicar, es tan fuerte que uno no logra manejar esto, pero hay que trabajar en el deseo de la fornicación para poder lograr la castidad. Ese en cuanto a ese defecto psicológico, ahora vamos a hablar de la tercera perdón, sí, de la tercera infradimensión, que es la esfera de Venus. Esta tercera esfera de Venus se encuentra en el centro emocional inferior. Esta esfera está relacionada con todos nuestros placeres o deseos. Aquí encontramos quien obra como nuestro Lucifer que está tentándonos en nosotros, tentándonos y probándonos constantemente. Si vencemos como tal el deseo, nos hacemos dueños del fuego y la luz, porque en el deseo nace todo el defecto psicológico y el deseo como tal es fuente de toda fuerza. Existen diferentes placeres en esta infradimensión. Encontramos, por ejemplo, placeres de hablar con las personas, el placer de comer, el placer de viajar, el placer de ver televisión, el placer de estar ocioso, todos, el placer de fumar, el placer de drogarse, todo ese tipo de placeres se encuentran en esta infradimensión. Entonces hay que aprender a dominar estos deseos para poder eliminarlos a su vez, porque de aquí sacamos muchísima fuerza que el deseo tiene atrapada. Entonces, en estos defectos psicológicos encontramos, por ejemplo, lo que es el placer también y el sufrimiento. Muchas veces uno dice, no, pero si algo me genera placer, ¿cómo me va a generar sufrimiento? Pero esto es una realidad. Por ejemplo, el placer de emborracharse, nos sentimos desinhibidos, nos sentimos alegres, nos sentimos contentos, nos sentimos chistosos cuando estamos borrachos, pero también de ahí conduce a un sufrimiento. Al día siguiente sentir dolor de cabeza, sentirse uno que está enguayabado, sentirse que está con ganas de vomitar, sentirse mal del cuerpo. Entonces vemos que de un deseo, de un placer, llega rápidamente al sufrimiento. Lo mismo, por ejemplo, lo vemos con un postre. Por ejemplo, estamos a dieta y queremos comer un postre, deseamos ese postre, no lo comemos, pero disfrutamos de ese momento de estar comiendo ese postre, de deleitarnos con el sabor
Y después llega el sufrimiento, que es el arrepentimiento, que es porque lo comí, es todo ese tipo de cosas de culpabilidad que uno tiene por haberse comido ese postre. Entonces encontramos muchísimos placeres relacionados con el sufrimiento, el placer de viajar, pero después el sufrimiento de tener que pagar las cuentas después del viaje. Entonces nosotros encontramos siempre todo tipo de placer que está relacionado con el sufrimiento, por ejemplo, el cigarrillo, fumarse un cigarrillo y sentir el placer porque siento que tengo más calor cuando fumo, tengo frío, entonces, por ejemplo, por eso siento más calorcito cuando fumo, me siento más relajado, pero después el sufrimiento, las enfermedades que me genera ese fumar cigarrillo. Entonces aquí encontramos todos este tipo de placeres, sufrimientos y deseos en la tercera infradimensión. Ahora, hablando de la cuarta infradimensión, encontramos la esfera del Sol. Esta esfera del Sol se encuentra en el centro intelectual inferior. En esta infradimensión encontramos todo lo que son los desequilibrios, desequilibrios de esta infradimensión que están relacionados con los ávaros y los derrochadores. Este tipo de efectos psicológicos que encontramos aquí, encontramos, por ejemplo, yoes que son, por ejemplo, despilfarradores con sus tres riquezas, con las tres riquezas que tenemos. ¿Cuáles son nuestras tres riquezas que tenemos? Tenemos la riqueza económica, tenemos la riqueza del tiempo y tenemos nuestra tercera riqueza, que es la más importante de todas, que es nuestra energía. Entonces aquí encontramos despilfarradores. Nosotros somos unos despilfarradores con el dinero, unos despilfarradores con el tiempo, unos despilfarradores con nuestra energía sexual porque fornicamos. Entonces, nosotros no somos equilibrados totalmente en todo nuestro sentido. Estamos siempre desequilibrados, desperdiciando, por ejemplo, en el dinero, en cosas que no necesitamos, comprando a más. Por ejemplo, en el tiempo estamos en cosas ociosas, jugando videojuegos, estamos viajando, estamos, por ejemplo, gastando nuestra energía en otros tipos de cosas que no son del despertar de la conciencia, en las prácticas que deberíamos estar haciendo, en las meditaciones, o desperdiciamos, por ejemplo, el tiempo durmiendo, cuando no deberíamos dormir tantas horas, podríamos estar haciendo una meditación. Entonces desperdiciamos el tiempo de muchísimas formas y desperdiciamos nuestra energía creadora sexual porque estamos constantemente fornicando. Y no solamente, como les decía, fornicar en el hecho de fornicar en la parte del orgasmo, sino también fornicando en nuestros diferentes centros, desperdiciando, por ejemplo, nuestra manera de pensar en cuanto a desperdiciando, charlando a más, pensando a más, todo ese tipo de energía también estamos expulsando y estamos fornicando en los diferentes centros. Entonces, por eso es importante que trabajemos en esta infradimensión para no volvernos de mendigos, porque cuando uno despilfarra la energía es un mendigo espiritual. Entonces es importante que trabajemos esto y además de que también podemos ganarnos karmas de volvernos mendigos o de tener escasez económica por no saber administrar nuestras riquezas. Entonces acá encontramos, como les decía, el avaro, el derrochador, el ladrón, y encontramos todo ese tipo de cosas que, que existe pues su otro polo, ¿no? Las dos polaridades, existe el polo del derrochador y al otro momento existe el polo que es el tacaño. Entonces hay que tener un nivel medio entre estos dos, llegar al punto medio, que es el punto de la conciencia, para no estar gastando a más ni ser demasiado tacaños. También hay que saber administrar nuestras riquezas económicas porque son importantes para el despertar de la conciencia, por ejemplo, administrando este dinero para las cosas del ser, como por ejemplo para imprimir volantes, para poder repartir el conocimiento, para poder abrir una sala de conferencias, etcétera. O por ejemplo para nosotros mismos, para mantenernos a nosotros mismos y poder alimentarnos debidamente, porque necesitamos que este cuerpo esté en óptimas condiciones para el despertar de la conciencia, para nuestro trabajo interior. Bueno, ahora hablando de la quinta infradimensión, hablamos de la esfera de Marte. Se encuentra en el centro motor. Aquí encontramos el defecto de la ira. Este maneja nuestras obras y nuestras palabras. Encontramos aquí la fuerza. Porque la fuerza es, eh, es eh, la fuerza está acá relacionada muy fuertemente en cuanto al defecto de la ira.
muchas personas cuando tienen ira tienen mucha fuerza atrapada y uno se da cuenta, por ejemplo, una persona que está llena de ira puede llegar a romper cosas, puede llegar a empujar a otra persona y hacerle daño, puede llegar a matar a otra persona con mucha fuerza, porque en sí este defecto psicológico tiene mucha fuerza atrapada. Entonces aquí encontramos todo ese tipo de cosas, encontramos todo lo relacionado con la violencia, con los insultos, con el, por ejemplo, maltratar a otras personas insultándolas, no directamente, sino también indirectamente. Cuando uno, por ejemplo, dice cosas hacia otra persona, pero no quiere decirlo disimuladamente, pero estamos insultándola, entonces también estamos ahí trabajando en este defecto, estamos identificados en este defecto psicológico. Entonces, la idea de esta infradimensión, cómo podemos trabajarla, es cambiar la forma de reaccionar ante estas situaciones de defectos psicológicos. Tenemos que observar nuestra impaciencia y todo lo que nos lleva en esta infradimensión. En esta infradimensión encontramos entonces lo que son la ira, los peleadores, la violencia, los insultadores, las agresiones. Nosotros tenemos que autoobservarnos en todos en estos aspectos de identificarnos, condenarnos y justificarnos. Estos yoes nos están robando constantemente nuestra energía y lo mejor para eliminar la rabia es no actuar. Actuar para la conciencia y no actuar como con la rabia que uno tiene en el momento y a trabajar en los detalles que están relacionados con la ira. Por ejemplo, uno se analiza cuando uno tuvo ira, por ejemplo, rompió alguna cosa, entonces uno analiza qué hizo, apretó los dientes, rompió algo, sintió una tensión en el pecho, sintió una tensión en las manos, quiso apretar los dientes, quiso apretar las manos, quiso poner las manos en forma de puño, o sea, analizar cada detalle que se haya presentado en la ira, pedirlo por muerte psicológica y en meditación también eliminar este tipo de efectos psicológicos para poder recuperar toda esa fuerza que tiene atrapada este defecto psicológico. Entonces, esa es la forma de trabajar en este defecto para poder sacar la dulzura, la paciencia y el amor. Ahora hablando de la sexta infradimensión, que es la esfera de Júpiter, la encontramos en el centro emocional superior. Esta esfera aquí de Júpiter, hablamos de Júpiter, que es el dadivoso del sistema solar, que es el que representa el amor del Padre. Aquí encontramos todo lo relacionado entonces con lo contrario al amor. Si el amor es Dios, entonces todo lo contrario al amor es la tiranía. Encontramos entonces, por lo tanto, a todos los yoes que son tiranos. Encontramos todos los yoes que atentan contra el amor y contra la divinidad. Entonces, encontramos acá defectos psicológicos que están atentando. Perdón, me subí una. Aquí esta es el número 19. Encontramos entonces yoes que generan escasez y recesión económica, encontramos yoes que son dictadores, acaparadores, egoístas, encontramos todos los yoes que quieren atentar contra el libre albedrío de las demás personas. Entonces encontramos todo este tipo de efectos psicológicos y yoes que atentan contra el amor y lo divino. Entonces encontramos yoes blasfemos, yoes ateos, yoes materialistas, porque están atentando directamente con lo que es el amor, que es dar sin recibir nada a cambio. Es, por ejemplo, el amor de una madre al darle a sus hijos. Uno quiere, por ejemplo, enseñarle lo mejor, pero uno muchas veces violenta contra el libre albedrío de estas personas, porque, por ejemplo, los obliga a comer cuando no debería ser así. O, por ejemplo, un hijo que está en las drogas y uno quiere ayudarlo, pero lo obliga a no salir, está uno tiranizando. Entonces, uno lo que debe hacer es analizar esos defectos psicológicos que llevaron a esa persona a las drogas, y cuando uno se pone en la posición de esa otra persona ya sabe cómo reaccionar y cómo poder trabajar este defecto psicológico, cómo poder ayudar pero sin tiranizar. Entonces muchas veces nosotros pensamos que no somos tiranos, pero en realidad sí tiranizamos a las demás personas. Entonces por eso es importante que trabajemos en este defecto psicológico. Aquí encontramos, por ejemplo, los presidentes que tiranizan a las personas, que roban y creen que administran su dinero
pero en realidad están haciendo es tiranía, están haciendo siendo dictadores. Entonces, todo ese tipo de gerentes o de gente que tiene mucho poder y que violenta con el libre albedrío de los demás, de sus trabajadores o de las demás personas, se encuentran en este círculo. Como les decía, pues los ateos y los blasfemos y los materialistas, porque atentan contra el amor de Dios, que es lo más supremo que tenemos en nosotros mismos, que es el amor a Dios. En cuanto a la séptima infradimensión, encontramos la esfera de Saturno, que se encuentra en el centro intelectual superior. Aquí encontramos que tiene a cargo el manejo de la naturaleza, gobiernan a la tierra, gobiernan al sexo. Encontramos todos los delitos contra el Espíritu Santo, contra la Madre Natura, o sea, encontramos violencia contra el arte, contra sí mismos. Pero, ¿qué es esta violencia contra, por ejemplo, contra el arte? El arte es, por ejemplo, la parte sexual en nosotros mismos. Entonces, cuando uno violentamos contra el arte, son todo ese tipo de aberraciones sexuales que existen hoy en día. Que existe, por ejemplo, la masturbación, que el sexo anal, que sexo oral, por ejemplo, los yoes del lesbianismo, los yoes del homosexualismo, todo ese tipo de aberraciones sexuales están atentando contra el arte, que es la práctica pura del suprasexo. Encontramos violencia contra natura cuando, por ejemplo, castramos animales porque no estamos violentando su naturaleza. Cuando, por ejemplo, estamos haciendo clonaciones o estamos haciendo injertos, estamos también maltratando la naturaleza o, por ejemplo, maltratar como tal a un animal, golpeándolo, maltratándolo de alguna forma. Entonces, aquí se encuentran estos defectos psicológicos en esta séptima infradimensión. Encontramos también los delitos contra el Espíritu Santo, encontramos, por ejemplo, todo lo que son también ateos y blasfemos que están, o yoes de la soberbia contra Dios. Encontramos, por ejemplo, yoes que atentan contra sí mismos, están atentando contra su ser, por ejemplo, los yoes que son relacionados con el suicidio, los yoes que se suicidan, encontramos los yoes que no aceptan como son en sí mismos, entonces se hacen cirugías estéticas, se aplican botox, se aplican cosas que no deben ser porque uno debe aceptarse tal cual como Dios lo mandó a uno. Entonces, todo ese tipo de yoes que hacen cirugías plásticas o, por ejemplo, la anorexia o la bulimia se encuentran también relacionadas en esta séptima infradimensión. Entonces, aquí encontramos también lo que es en cuanto a los yoes del arte, contra el arte, encontramos también adulterio, pornografía, la prostitución, los yoes violadores, los encontramos también aquí. Entonces, existe violencia contra el Dios en los vibrones del intelecto que se niegan a la posibilidad espiritual al hombre. Entonces, todo ese tipo de yoes que atentan contra natura, contra la madre naturaleza, como les estaba diciendo. Entonces, el deforestador también encontramos aquí. Todo este tipo de efectos psicológicos están atentando contra la madre naturaleza, también se encuentran en esta infradimensión, como ya les decía. Y por estos defectos psicológicos tienen atrapada muchísima, muchísima conciencia. Muchas veces cuando estamos empezando a trabajar en nosotros mismos, tenemos sueños recurrentes de esta infradimensión, porque el ser quiere que nosotros trabajemos en estos defectos psicológicos porque pueden tener un 50% de nuestra conciencia atrapada. Entonces, cuando trabajamos en este defecto psicológico, es muy importante para tener un avance en estos defectos de la séptima infradimensión. Ya hablando de la octava infradimensión, hablamos de la esfera de Urano. Se encuentra en nuestras gónadas sexuales. Está relacionado con el Espíritu Santo, con la energía creadora sexual y nuestra Madre Divina. Es el verbo mismo, es la verdad. Encontramos aquí todos los yoes relacionados con lo que son, con los yoes que son de la esfera perdón, con los yoes relacionados con la mentira. ¿Por qué la mentira se encuentra aquí en un nivel tan bajo? Porque la mentira ya está relacionada con su parte intelectual. Una mentira no se dice porque sí, siempre tiene una parte intelectual involucrada en este defecto psicológico. Una cosa es, por ejemplo, cuando uno mata a una persona por impulso,
por defenderse a sí mismo, que otra es matar a otra persona cuando se planea. Entonces aquí encontramos todo ese tipo de personas que planean, por ejemplo, un asesinato, que están mintiendo, están falsificando contra esa persona. Entonces es violentar a esa persona porque estamos planeando, haciendo una planificación, estamos metiéndole la parte intelectual y cuando ya uno le mete la parte intelectual, se paga un karma, se paga un dolor, por eso es más sufrimiento y más materialidad en esta infradimensión porque es más doloroso. Encontramos entonces también falsificadores religiosos porque le quitan la posibilidad a una persona de poderse autorrealizar por estar inventando cosas que no son y estar fantaseando, por ejemplo, con una persona diciéndole que se va a autorrealizar, que va a llegar a Dios sin hacer nada, sin trabajar en sí mismos, lo cual es totalmente mentira. Entonces encontramos muchísimos falsificadores religiosos en este punto y también encontramos muchísimos que dicen que son maestros, que si los siguen se van a convertir van a llegar a la espiritualidad, van a llegar a Dios y todo ese tipo de cosas que es pura mentira. Encontramos falsificadores también de productos o suplantadores. Encontramos aquí también los magos negros en esta infradimensión. Por ejemplo, un mago negro, normalmente uno piensa que va a aparecerse una persona maligna y que va a presentarse con malas intenciones. Normalmente los magos negros aparecen es con buenas intenciones, aparentemente, para engañar a las personas. Entonces, muchos magos negros utilizan estos conocimientos, pero le agregan o le quitan cosas, por ejemplo, cobrando a las personas, ahí ya están engañando a las personas, cobrándoles por estos estudios, o están inventando cosas del suprasexo, que por ejemplo hay que llegar a un punto máximo cerca al orgasmo para poder subir la energía, lo cual es pura mentira. Entonces, todo ese tipo de cosas que adicionan al conocimiento o que quitan de información básica que deberíamos tener del conocimiento son considerados también como magia negra y están relacionados con estos yoes de la mentira de la octava infradimensión. Y bueno, con la fornicación atentamos contra el Espíritu Santo, perdemos la fuerza en el verbo, por lo tanto aparece nuestros yoes de fornicación, em, de que el que promete y no cumple, sin palabras, o sea, todo ese tipo de yo relacionados con la mentira se encuentran en esta esfera de Urano. Pero ya vamos a llegar a la novena esfera, que vamos a hablar de la traición. En esta novena infradimensión, que es la esfera de Neptuno, la encontramos en el aparato sexual, que es en el falo o en el yoni, el falo del hombre o el yoni de la mujer. Aquí encontramos todos los yoes traidores de nuestra psicología, como les decía. Entonces aquí encontramos todos los yoes que no cumplen con la palabra, que es en sí como tal un pacto. Cuando nosotros hacemos un pacto, y no lo cumplimos, caemos en esta infradimensión. Un pacto es, por ejemplo, cumplir con algo con una palabra, dar una palabra de que vamos a cumplir tal cosa y no la cumplimos, se incumple el pacto y estamos entrando a la traición. Y nuestra traición es la más grande es cuando nosotros entramos en estos estudios, decir que nos vamos a autorrealizar y no nos autorrealizamos. Decir que vamos a hacer una práctica de meditación y no la hacemos. Decir que, por ejemplo, vamos a hacer suprasexo y no lo hacemos porque nos dio pereza y estamos cansados y tenemos sueño. Entonces, todo ese tipo de cosas que nosotros nos prometemos y no los cumplimos, caemos en esta infradimensión. Por ejemplo, nos prometemos a no estar gastando el dinero en bobadas, por ejemplo, estar comprando cosas y empezamos a comprar cosas. Entonces, estamos incumpliendo ese pacto que hemos hecho. Entonces, aquí encontramos todos los yoes que son relacionados con los tres traidores. Nosotros tenemos tres traidores en nosotros mismos, así como son los mismos traidores que crucifican al Cristo en nosotros mismos, que es nuestro Judas, nuestro Pilatos y nuestro Caifás. El Judas representa el deseo en nosotros mismos, el deseo a cualquier defecto psicológico. Pilatos, que es la justificación, y Caifás, que es la mala voluntad. Entonces, en nosotros mismos, por ejemplo, en el deseo, o sea, estos tres traidores se encuentran en todos los defectos psicológicos. Cualquier defecto psicológico que pensemos
están estos tres traidores. Por ejemplo, sigamos con el, con el, con la, con el, con la- lo del yo del cigarrillo. Por ejemplo, tengo el deseo de fumar porque me da calor, porque me siento bien, porque me siento cool, porque me relajo, porque me siento tranquilo, porque me quita el estrés, porque me adelgaza, porque etcétera. Entonces, tengo el deseo de fumar. Entonces, ahí nace el deseo. El yo de la justificación, que es el Pilatos, que dice, ay, no, se quiere lavar las manos. Dice, no, eso no pasa nada, es solamente un cigarrillo, hace mucho tiempo que no fumo, solamente fumo cuando estoy con amigos o cuando estoy en reuniones, no pasa nada. Entonces ahí encontramos ese traidor de la mente, que siempre justifica y evade culpando a los demás o no se quiere echar la culpa a sí mismo. Dice, ay, no, no pasa nada. O sea, es algo que no tengo la culpa si me fumo un cigarrillito. Entonces, ese es el defecto de la justificación, que es el de esta traición. Y encontramos el tercer traidor, que es el Caifás, que es la mala voluntad, que es dejar que cada defecto psicológico haga lo que quiera con nuestro cuerpo, que es como tal ir a tomar el cigarrillo y fumar, es la acción ya como tal del defecto psicológico. Entonces encontramos estos tres defectos psicológicos en nosotros mismos, en todos los defectos psicológicos y no nos permiten hacer la obra del ser porque estamos constantemente alimentando estos defectos psicológicos en el día, estamos crucificando a nuestro Cristo durante todo el día con nuestros diferentes defectos psicológicos. Entonces encontramos como les decía, los yoes que atentan contra nuestra voluntad. Cada uno de los yoes, de nuestros yoes que hacen su voluntad, limitan la voluntad de la conciencia porque no permiten que la conciencia como tal se exprese. Y bueno, ya para terminar, de estas infradimensiones saldrá la luz que ilumine nuestras tinieblas interiores o la sabiduría del mal. Los dejo con esta frase: enseñemos y estimulemos a los alumnos para el trabajo de la muerte psicológica, porque si nosotros trabajamos en nosotros mismos, podremos autorrealizarnos. Entonces tenemos que trabajar para poderse autorrealizar, tenemos que trabajar en nuestras infradimensiones, porque ahí es donde está la materia prima, que es nuestra energía atrapada en estos para poder autorrealizarnos. Es nuestra materia prima para poder realizar, por ejemplo, prácticas del suprasexo y que esa energía suba. Todo este tipo de cosas están atrapadas en las infradimensiones. Entonces es básico que nosotros nos conozcamos realmente a nosotros mismos en las infradimensiones para poder avanzar en estos estudios. Bueno, muchísimas gracias por su atención.